Hola a todos, muy buenas. Aquí estamos nuevamente para aprender algo más de probabilidades y estadística. Hoy trabajaremos en la PEC 2 y que va de combinatoria o métodos de conteo y probabilidades. Vamos a empezar con el tema de combinatoria o los métodos de conteo. ¿Qué son los métodos de conteo? Son técnicas que vamos a usar, técnicas matemáticas que vamos a utilizar para determinar los resultados posibles de un evento o el número de formas que se puede realizar una tarea. Estos métodos pues, se usan muchísimo en probabilidades, en estadística, en informática, en criptografía. Así que estos métodos también nos permiten calcular de cuántas formas nos podemos organizar o seleccionar o agrupar objetos. Entonces siempre se va a tratar de que tenemos n objetos o n personas y vamos a formar grupos de tamaño k. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir este diagrama de flujo donde les decía que todos los elementos son n elementos y vamos a formar grupos de tamaño k. Y entonces nos vamos a preguntar si nos importa el orden. Bueno, primero lo que nos vamos a preguntar es si trabajamos con todos los elementos, si es decir, si vamos a formar grupos de tamaño n con los n elementos. Si es decir, en este caso serían n igual a k. Si no son iguales, si no vamos a trabajar con todos los elementos, la segunda pregunta que nos vamos a hacer es si importa el orden o no. ¿Sí? Por ejemplo, con los números 1, 2 y 3 puedo hacer números diferentes con esos tres: 123, 321, 213, y son distintos números, ¿sí? Entonces sí que nos importa el orden. Si sí nos importa el orden, a ese tipo de combinaciones los vamos a llamar variaciones. ¿Sí? Luego nos vamos a preguntar si se pueden repetir los elementos o no. Por ejemplo, la bandera argentina tiene dos fajas de color azul cielo y en el medio una blanca. Entonces ahí en ese caso se podría repetir, se pueden repetir los colores. Si se pueden repetir los colores, vamos a decir que estamos usando variaciones con repetición. Si no se pueden repetir esos elementos en cada grupo, vamos a decir que no y se llaman variaciones sin repetición. Ahora, ¿qué hubiera pasado si después de decidirnos que sí, que no nos importa el orden, perdón, que no usamos todos los elementos, vamos a pensar el caso en que sí que nos importa, y al preguntarnos si nos importa el orden, vamos a decir que no nos importa el orden. Por ejemplo, si estoy eligiendo personas para formar un comité y, por ejemplo, estudiantes para formar el consejo de estudiantes, bueno, es horizontal, no importa, ¿no? En qué orden te hayan elegido y no hay un cargo determinado. Formas parte del Consejo de Estudiantes, ¿sí? Ahí estaríamos frente a una combinación. ¿Se pueden repetir los elementos en ese? Si estamos hablando de este Consejo Estudiantil, no se pueden repetir, ¿no? Si ya te eligieron, no puedes volver a ser elegido. Entonces, si no se repiten, o si no se puede repetir, son combinaciones sin repetición. Luego vamos a hablar de las fórmulas. Si se puede repetir, son combinaciones con repetición. Bien, ahora, aquí estábamos también en esto de si estábamos usando todos los elementos o no, y habíamos analizado la rama en que no se utilizan todos los elementos. Si sí se utilizan todos los elementos, es como el día que voy a la consulta del médico y hay 6 pacientes y 6 sillas, nos podemos sentar todos. ¿Sí? Entonces usaríamos todos los elementos para formar los grupos y entonces aquí n sería igual a k, ¿sí? Los tamaños de los grupos serían igual a n. Entonces, estamos frente a permutaciones. Vieron que he puesto de 3 colores diferentes, son las 3 técnicas de conteo más importantes. Entonces, si estamos frente a una permutación que dijimos que tenemos n elementos para formar grupos de n, nos preguntamos si se pueden repetir o no. ¿Sí? Si estamos hablando con números, por ejemplo, si los podemos cambiar de orden
y tenemos, por ejemplo, que formar un número de 9 dígitos con 9 números, ¿sí? Entonces, ¿se pueden repetir esos números? Si es no, si no se pueden repetir, son permutaciones sin repetición. Y si sí se pueden repetir, son permutaciones con repetición. Y aquí verán en las fórmulas como un signo de exclamación. Ese signo de exclamación se llama factorial. Y nos vamos un poquito por arriba y vamos a definir factorial de un número y solamente se define para números naturales. El factorial de n es el producto de n por todos los números naturales más pequeños que él. Entonces, por ejemplo, si tenemos factorial de 5, será 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso, bueno, esa multiplicación da 120. Así que para cualquier número natural n, vamos a multiplicarlo por el mismo y le vamos restando 1 a cada factor hasta llegar al número 1. Y también por definición vamos a decir que factorial de 0 es 1 y factorial de 1 es 1. Y vamos a usar una fórmula en este caso, una fórmula que vamos a utilizar mucho, es el número combinatorio. También lo vamos a usar en probabilidades binomiales, así que es importante. Vamos a decir que dado dos números naturales n y k, con n mayor que k, vamos a definir el número combinatorio n sobre k, o digamos, puedo decir n pausita k. Y aquí no es que me haya faltado una barrita de división, esto es así el número combinatorio. Escribimos el más grande arriba y el más pequeño abajo, y esto lo vamos a definir como factorial de n dividido entre factorial de k, que es factorial del denominador, por factorial de la diferencia entre el numerador de ese número combinatorio y el denominador. También lo podemos escribir c entre paréntesis nk, o también c n subíndice adelante, k subíndice atrás, o también c n como un exponente y k como un subíndice. Son todas formas de escribirlo. La que queráis está bien, ¿sí? En las calculadoras o en Photomat, por ejemplo, aparece así. Y entonces, ahora que ya sabemos la fórmula del factorial o cómo se calcula el factorial de un número y la fórmula de un número combinatorio, los invito a que miren estas fórmulas porque bueno, las vamos a tener siempre a mano. Mire, la fórmula de las combinaciones sin repetición son las combinaciones que es directamente el número combinatorio. Miren, directamente el número combinatorio NK se obtiene esta fórmula. Si son con repetición, pues me va a aumentar Bueno, aquí hay un pequeño cambio, ¿sí? O bueno, un gran cambio. Aquí variaciones también sin repetición, sí que es igual, miren qué parecidísima que es a las combinaciones sin repetición, pero nos falta en el denominador factorial de k. Las variaciones con repetición, n a la k. Permutaciones, esto de lo que les comentaba de las que tengo 6 sillas y 6 pacientes, pues los puedo ir cambiando de lugar, ¿sí? Y en este caso no me importaría el orden, ¿sí? Y la permutación con repetición, pues aquí tengo diferentes números que se van a repetir y los voy a ir poniendo factorial en el denominador. Pues entonces esto es una brevísima introducción a combinatoria y técnicas de conteo. Sí, hay otra cosa que me olvidaba de contarles de las técnicas de conteo, es el principio de la suma, que es si una tarea se puede realizar de, digamos, m maneras diferentes y una segunda tarea se puede realizar de n formas diferentes, y ambas tareas no se pueden realizar simultáneamente, entonces hay m más n formas de realizar una tarea. Y el principio del producto es cuando tengo que hacer elecciones sucesivas, por ejemplo, elegir camisa y elegir pantalón, ¿sí? Entre elegir camisa, por ejemplo, entre n camisas y entre m pantalones. Entonces, para saber cuántas outfits me puedo hacer con esas M camisas y esos N pantalones, los voy a multiplicar. Sí, sé que les estoy diciendo un poco abstracto, pero ahora los vamos viendo con los ejercicios que vamos a hacer en el próximo vídeo. Hasta ahora.